Tiene la palabra la diputada Mirta Tundis. Gracias, señor presidente. Y bueno, agradecer al jefe de ministros que cumple con la obligación cierta de venir a dar respuestas aquí a este Congreso. Y la verdad que me quedaron algunas dudas respecto de todas las respuestas dadas dentro del informe. Como bien había anticipado, dice que en una de las respuestas que se suscribieron respecto a la reparación histórica, 481.555 casos, que se pagaron 894.668, que es lo que usted decía, los 900.000 casos, pero existe esa diferencia, si se suscribieron o homologaron. La ley que aprobamos acá, señor ministro, decía que la homologación, o sea, el pago de la deuda de la reparación histórica debía hacerse una vez aprobada, aceptada a través del sistema y homologada, y que generaba el retroactivo desde el momento de la homologación hasta el momento del pago, algo que no se hizo. Quiero saber por qué se hizo un pago directo sin respetar la ley, porque la base de la transparencia y la responsabilidad dentro de un país es respetar las leyes. Aquí no se estaría respetando la ley. Se dicen que se remiten 5.000 acuerdos, pero hay homologados 20.000. No me queda en claro la cuenta. Hay 5.000 suscripciones, pero se homologan 20.000. ¿El por qué? Tampoco si 5.000 casos diarios se están suscribiendo. Que desde enero, quiero saber por qué desde enero no están cobrando los jubilados. O sea, el año pasado se manifestaban que la reparación histórica se pagaba hasta el monto de 1.700 pesos de diferencia. Queremos saber por qué en enero no han cobrado, cuál es el motivo, porque no hubo una liquidación. También se manifestó que las prioridades eran para mayores de 90 y 80 años. Hay 180.000 casos de jubilados mayores de esa edad. Y no lo digo yo, fue público el día que estuve en un programa de televisión de Canal 13 donde llamó y mandó un mail, un Twitter, una familiar de una abuela de 103 años que no había cobrado. Entonces, me gustaría saber por qué ANSES no detecta a través del sistema esos casos de mayores de 80, 90 años y de 100 años y no han cobrado hasta la fecha. Y otro de los temas dentro del ANSES que tiene que ver con que el no cumplimiento de la ley. Recordemos que la reparación histórica, que para mí, yo digo, hay 8 millones, casi 400.000 jubilados del Sistema Nacional, de los cuales 6.800.000 son jubilados que han aportado en su vida, el resto son pensiones no contributivas, veteranos de Malvinas y pensiones por razones políticas. En realidad, de esos 6.800.000, se hablaba primero que 2,5 millones eran los que iban a recibir la reparación histórica, después 2 millones, hoy estamos hablando que recién cobraron casi 900.000. Pero en esa reparación histórica, que para mí es un reajuste administrativo, bienvenido sea, porque lo acompañamos, había un artículo en el cual se había consensuado con nuestro espacio de que los hombres que cumplían los 65 años en el transcurso del año desde la sanción de la ley hasta el plazo de un año, debían aceptarle iniciar su jubilación por moratoria 25.994. Queremos saber por qué ANSES está negando, está enviando a los hombres directamente a la prestación universal, a la vejez, y no está cumpliendo con la ley, algo que está generando nuevas acciones judiciales, porque hay recursos de amparo de abogados, porque no están dando cumplimiento al artículo que establece que un hombre que cumpla 65 años debe tener derecho a cobrar una jubilación con aportes y no una pensión universal a la vejez. Esto es con respecto a ANSES y me gustaría tener algún tipo de respuesta. Y vamos a ir al tema que más me preocupa, que es PAMI. Nosotros acá, y el presidente de la Cámara sabrá que en la última sesión del mes de febrero pedimos la interpelación del doctor Regazzoni debido a un montón de anomalías que se da en el PAMI. El PAMI es un Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados con una ley, la 19.032, que establece la composición de un directorio. Lamentablemente el PAMI no es de ahora, no es de esta gestión. Desde el 2003 está intervenido. Se dispuso la intervención por 180 días y hace 14 años que está intervenido. Entonces, llamarle al que está al frente del PAMI, director ejecutivo, cuando en verdad es un interventor,
me parece que es algo que tendría que corregirse. Estamos frente a una intervención. El presupuesto del PAMI, dije que 6.800.000 son los jubilados, 4 millones son afiliados al PAMI. Estamos hablando de un número importantísimo. El presupuesto que se aprobó es de más de 116.000 millones de pesos. El año pasado era de 82.000 millones de pesos. Y la verdad que no podemos entender por qué piden achicar. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la verdad que vemos grandes estructuras que ustedes sabrán, si no yo se las puedo acercar, donde se han creado estructuras de secretarías, divisiones, unidades de secretarías, gerencias, gerencias generales, gerencias de coordinación, subgerencias, departamento, de divisiones, coordinaciones, una superestructura generando, no nos importa, o sea, importan los sueldos que tienen, lo que nos importa mucho más es que cuando se hace un gasto en tantas secretarías, porque en verdad cuando uno lee, esta es una secretaría, una de las tantas secretarías, tenemos Secretaría Técnica Jurídica, Operativa, Médica, Financiera, Relaciones Institucionales, Planificaciones, después tenemos Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Asuntos Legales y demás, y demás, demás. Cada una de las secretarías, a su vez, tiene otras divisiones de unidades de secretarías y después depende de los demás. Era necesario que la gestión de Regazzoni, que tanto pedían transparencia y achicar los gastos, aumente los gastos cuando en la gestión del gobierno anterior, aquí desde este mismo recinto, cuestionamos que los proyectos que se aprobaban eran para armar estructura y viene el doctor Regazzoni a armar una nueva estructura dentro del PAMI, superestructura, que no tienen que ver con las necesidades del afiliado, porque si yo lo convoco, si digo que se modifica en el tema de medicamentos y voy a un PAMI, no hay un asistente social o no hay un médico asistente, o se bajan los médicos de las ambulancias porque tienen miedo a perder su matrícula, porque están rondando 4 o 5 horas dentro de Capital Federal y terminan yendo al conurbano a dejar un paciente y cuando van a hacer el otro servicio, el familiar los quiere matar porque el paciente se le murió en el interín que están esperando. Entonces, decimos de achicar gastos y se ha generado una estructura. Mi pregunta también con respecto a esto es, ¿qué hace el gobierno siendo una intervención? No haber controlado o si controlaron esta situación dentro del PAMI, estos gastos demasiado grandes dentro de una institución. Y yendo a los temas que más específicamente tienen que ver con los problemas de los jubilados, de los afiliados. No se hizo reempadronamiento de diabéticos que en realidad empezó en diciembre, solamente se informatizó y el empadronamiento del 21%, o sea, el 79% de los diabéticos carecen de las medicinas de la insulina, de las tiras reactivas, de hipoglucémicos desde diciembre. Tenemos una crisis también edilicia dentro de los PAMIs que obviamente perjudica porque hay muchos PAMIs que ni siquiera hay baños para los afiliados, que sean lugares cómodos, falta de luz, de mantenimientos, faltan de empleados. El tema de los medicamentos es algo que nos preocupa muchísimo, porque cuando hablamos de los medicamentos usted dice... Bueno, con el tema de las prótesis, por vía de excepción, tardan de 2 a 4 meses. Queremos saber por qué, si dicen que habían informatizado el sistema para que no haya demoras. Los medicamentos oncológicos tardan de 25 a 35 días para ser autorizados con el cambio del Camoite a la SUGL. Queremos saber por qué tarda en un tratamiento 25 a 30 días, que esto perjudica a la persona enferma. Los preparados magistrales, no estoy hablando de un preparado común de alimento, un jarabe de morfina, creo que lo entenderán todos los diputados, 45 días tardan en autorizárselo. Y después viene la resolución en la cual usted mencionaba en una respuesta anterior donde no se habían dado de baja los medicamentos. Señor jefe de ministro, no se dieron de baja a que los jubilados puedan recibir los medicamentos gratuitos, pero la resolución 5 del 2017 dice, si cobran más de 8.400 pesos, si tienen más de una vivienda, si tienen un auto de 10.000 pesos, si tienen embarcaciones. Obviamente podemos entender sobre las embarcaciones, pero los jubilados están frente al PAMI desde las 3, 4, 5 de la mañana esperando hacer el trámite porque el sistema no se los toma por estar encuadrado en los 8.500 pesos. La pregunta es, ¿cuál es la solución que le ha dado el doctor Regazzoni que no se presentó en este recinto a dar
dar explicaciones de esta situación. Cuando les cortan todo este tipo de prestaciones y vemos que cortan además no solamente esto, sino las prestaciones, los subsidios sociales. Saben que el PAMI es un Instituto Nacional de Servicios Sociales. Estamos hablando de prestaciones sociales que le va a generar juicios a los centros de jubilados, porque dejaron de pagar los subsidios a los centros jubilados por pedicuría, por enfermería, por hacer actividades recreativas. Juicios que los empleados o esas personas que estaban dando esas actividades les van a iniciar al centro de jubilados porque el PAMI dejó de pagar. Pero mi pregunta es, ¿cómo puede ser que el ex interventor del PAMI, yo le voy a llamar así, gastó 6 millones de pesos en una fundación Genesia, ¿sí? En una fundación Genesia, Gésica, que se lo doy el nombre para ver que me pueda contestar, para detectar 50 casos de embarcaciones, 50 casos de jubilados que tenían embarcaciones. ¿Era necesario que el PAMI gaste 6 millones de pesos y después le quitamos a un jubilado de 8.500 pesos en la medicación gratuita para enfermedades crónicas? Creo que no era necesario. Estoy haciendo un análisis exhaustivo porque las cosas en realidad con la transparencia no se transparentaron de la gestión anterior a la actual gestión. Y la verdad, cuando uno ve que le cortan las prestaciones sociales, que dice una de las gerentas de coordinación de UGLs, no, los jubilados, el traslado que se lo paguen de su bolsillo. ¿A usted le parece, señor ministro, que un jubilado que no tiene más una prestación, como a mí me tocó estar en el Partido de la Costa en San Clemente, le cortaron los traslados y tenían que viajar a Mar del Plata, se lo pague de su bolsillo? Dígame usted si es justo o realmente estoy planteando algo real. ¿Le parece justo que le cobren, tengan que pagarse una ambulancia para hacerse un estudio desde Mar del Plata quizás a otra localidad o de Mar Chiquita, Mar del Plata, o de Jujuy trasladarse a Salta porque la clínica y sanatorio cerró por quiebra? ¿Por qué los descuentos compulsivos a los prestadores? Me importan más los jubilados que los prestadores, pero quisiéramos saber por qué el PAMI realizó descuentos compulsivos a prestadores que los llevaron a la quiebra y hoy los jubilados no tienen atención médica. Están sin cobertura, ya termino, señor presidente, están sin cobertura de atención domiciliaria. Me acaba de mostrar, y si quiere se lo presento, señor jefe de ministro, la señora Susana Divis me mandó por Face, se cortaron las prestaciones domiciliarias. Lo único que pido es una muerte digna para mi madre. Esto es lo que no queremos, muerte para los jubilados. Queremos que se den todas las prestaciones. No podemos pagar traslados, pero han viajado 2 veces a Estados Unidos, a España, a Inglaterra, a Colombia. Recientemente ha viajado un funcionario. Y además, con el tema de las sillas de ruedas, yo le quiero decir que las sillas de ruedas no se están entregando ni sillas de ruedas, ni bastones, ni inodoros, ni camas ortopédicas, ni bastones con trípode, ni bastones para ciegos, ni bastones verdes que son para los que tienen poca visibilidad, andadores, colchones antiescaras. Y la verdad que nos preguntamos, desde el 2014, si usted quiere ver, porque seguramente usted no sabrá, señor jefe de ministro, acá yo le puedo mostrar los expedientes y los pedidos de silla de ruedas desde septiembre del 2014, que la intervención del señor Regazzoni, el doctor Regazzoni, esto es una sola UGL. Acá están los expedientes y se los puedo alcanzar, y los pedidos y los beneficiarios. Desde el 2014 no le entregó. ¿Y saben lo que están haciendo? Llamando por teléfono a los familiares para saber si la persona lo necesita. ¿En qué se traduce en eso? Si la persona está viva o muerta. ¿Queremos esto para el PAMI? No, no lo queremos, señor jefe de ministro. Lo que queremos es que el PAMI se normalice. Si tuvieron la incapacidad en 15 meses de no poder solucionar los problemas que se generaron de la gestión anterior, que las han empeorado, le pedimos, por favor, urgentemente la normalización, porque además queremos saber si hay intereses creados entre la empresa que le está proveyendo las sillas de ruedas al PAMI con el secretario general de coordinación de UGL, porque la verdad nos queda muy en duda si realmente este tipo de empresa que está suministrando las sillas de ruedas, que se las cobra 4.000 pesos, cuando en Mercado Libre las puede conseguir por 2.500 y 3.000 pesos. El PAMI tiene que ser regulador. Acá hay actos de corrupción o conflictos de intereses. Y la verdad lo que le pedimos es la normalización urgente del PAMI. No vamos a aceptar que nos digan que los jubilados y los trabajadores, que son los que aportan durante 30, 40 años,
paguen y sean responsables de una institución que corresponde a los jubilados. Gracias, diputada.